Y cuando pensábamos la jornada, y también en otros años, siempre planteábamos una primera mesa que llamábamos de análisis y una segunda mesa que llamábamos de experiencias. También durante este año esto nos ha hecho recapacitar, porque a veces parece, dentro de nuestra lógica occidental, que la mesa de análisis tiene un valor más fuerte o superior al de la mesa de experiencias, ¿no? Cuando en realidad nosotras tampoco lo queríamos plantear de ese modo. La primera mesa, que ahora presentaré a las personas que forman parte de ella, es una mesa que va a partir más de algunos análisis que se han realizado, pero a partir de ahí efectivamente también plantea una reflexión, mientras que en general en la segunda mesa parten más de experiencias o iniciativas que están en marcha y de las que también van a extraer una reflexión, lo cual obviamente no significa que en la primera mesa no partan de experiencias e iniciativas y tampoco que en la segunda mesa no tengan análisis. Y sin más, porque como siempre se nos va yendo la mañana y me pongo las gafas para demostrar que no soy de la juventud, tenemos una mesa donde falta una persona, según el programa, que es Félix Arrieta. Félix, diciembre le ha superado, tenía otros compromisos y, bueno, como da la casualidad de que habíamos hecho juntos la investigación que él iba a presentar, pues marcaré algunas pinceladas también para iniciar la mesa sobre esa lectura de cuál es la juventud vasca actual, si podéis pasar, eso es. Bueno, pues este estudio que voy a presentar muy rápidamente es un estudio que hemos realizado aproximadamente entre 2022 y 2023, más o menos, aunque tiene mucho tiempo de cocina antes y también ha tenido consecuencias en positivo posteriores. Es un estudio que surge de un punto de partida que se produce con el anterior gobierno que estaba, el gobierno vasco, y que se impulsó desde la Viceconsejería de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación del Gobierno Vasco, que es como se llamaba en ese momento. Este año también está teniendo continuidad con la Consejería de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, más con una lectura intergeneracional, pero ese sería otro tema. Y la idea que nos llevó cuando nos llamaron también del Gobierno vasco a Félix y a mí, nos dijeron, nuestra percepción es que seguimos teniendo políticas de convivencia muy vinculadas a una idea de lo que la juventud pensabais hace 20 años, cuando nosotras éramos jóvenes. Pero ¿qué piensa hoy en día la juventud sobre qué es la convivencia, ¿no? Entonces, la convivencia que ha sido ese tabú, ese fantasma no presente y a su vez ese dolor en nuestra sociedad vasca, pues cómo lo pensaba la sociedad los jóvenes de la sociedad actual, ¿no? Y se admitía desde ese momento en el gobierno vasco que para el plan Udaberri que querían poner en marcha, que estaban poniendo en marcha, que era un plan sobre la convivencia, que había una falta de conocimiento sobre realmente cómo lo ven. Intuiciones, hipótesis, había muchas. El objetivo, por tanto, era comprender en ese momento cómo vivían, entendían y proyectaban la convivencia las y los jóvenes de ese momento, y es verdad que con todos los problemas que eso siempre trae, porque las dos personas que estábamos ya no éramos jóvenes liderando esto, intentar dar voz a la juventud como protagonista del proceso, ¿no? Aquí, y esto me ha encantado también lo que planteaba Pera, es verdad que el grupo fue un grupo diverso de jóvenes de Euskadi, pero también, efectivamente, somos realistas en que llegábamos probablemente a un grupo de jóvenes que ya estaba conectado, que ya estaban formando parte y que esto fue una profundización en el formar parte. La lógica del proceso fue una lógica de espacio sostenido en el sentido del término de sostener, de diálogo, de reflexión y de escucha, y fue una construcción colectiva y sobre todo progresiva, ¿no? No siempre teníamos muy claro. Y teníamos también la idea de que el grupo no solo podía reflexionar sobre la convivencia, sino también habitarla, ¿no? O sea, practicarla. Si alguien se muere por leer las consecuencias del informe, etcétera, y de todo ese proceso de 2 años, hay este libro de Catarata, Juventud, Convivencia y Futuro. Y simplemente porque conozcáis las metodologías que implementamos teníamos un grupo de jóvenes que, como también decía Pera, que me ha despertado muchas ideas, efectivamente fue un focus group permanente que nos reuníamos pues unos 10 sábados al mes, más actividades que sucedían en el medio, y efectivamente todo esto de la participación permanente o semipermanente durante esos 2 años fue muy difícil porque tienen realidades muy maleables, cambiantes, etcétera, ¿no? A su vez, esos mismos jóvenes protagonizaron entrevistas en profundidad con líderes sociales, culturales y políticos, y finalmente, como era un proyecto auspiciado por el Gobierno vasco, apoyado y promovido por el Gobierno vasco, mejor dicho, tuvimos la oportunidad de tener toda una encuesta a población realizada por el propio Gobierno vasco sobre diversidad y convivencia que pudimos incluso diseñar, entonces fue muy interesante y fructífero. No voy a presentar tampoco todo,
pero las consecuencias, como os podéis imaginar, más lógicas de este estudio fueron que efectivamente la juventud actual en Euskadi, esa entre los 18 y 30 años, tienen unos conceptos de convivencia que están mucho más vinculados a procesos de diversidad en todas sus dimensiones, que solo la diversidad política, que era lo que más nos pesaba quizá hace 20 años, y que aún así eso no obvia efectivamente el vínculo con la memoria. En el proceso de entrevistas cualitativas salieron muchas ideas que no puedo hoy desgranar porque no quiero tampoco quitar tiempos, pero salía todo el rato también esta tensión entre la palabra respeto y la palabra libertad, que salía además de modos diferentes, o sea, quien habla de respeto no siempre habla de libertad, y había una tensión también entre como diferentes miradas de entender el mundo y, por supuesto, ideologías. Una de las palabras que también salió mucho fue la cuestión de la igualdad, no solo la igualdad de género, sino que suman también otro tipo de igualdades, que es una realidad que quizá no es tan presente en otras franjas etarias como la población adulta. Y salían otras frases, ¿no? Como las ideas de que la convivencia es un acuerdo de mínimos, consensos de bases, las posibilidades de vivir bien, con tranquilidad, con libertad. Sale también la idea de coherencia. Pocos mencionaron paz, de hecho solo una persona, y también la necesidad de construir espacios seguros. El tema de la diversidad salía muy desde el inicio, sale en muchas de las entrevistas, salía en todas sus dimensiones y comprendida además de un modo como muy extenso, muy orgánico, ¿no? Y por supuesto muchas de las personas a las que entrevistamos se autodefinían, que yo sé que esto podría dar para muchos debates complejos, como feministas, ¿no? A pesar de otra serie de oleadas que también vemos, ¿no? Pero cuando les preguntábamos si realmente existía la convivencia en el Euskadi actual, pues la mayoría de jóvenes lo que decían es que no, que en general la convivencia no se da en casi ninguna esfera de Euskadi, de nuestra realidad en Euskadi, que somos una sociedad clasista, machista, xenófoba, racista, que también está bien. Yo creo que la juventud tiene este rol de ser crítico, y es verdad que hablan de una tendencia al individualismo. Con los ejemplos, una de las cosas que además ya ha salido, a mí personalmente desde mi sesgo, porque también los tengo evidentemente, me sorprendió que muchos jóvenes hablaban dentro de ejemplos de cómo no hay convivencia, el tema de la segregación escolar, cuando no eran padres y madres. O sea, quiero decir, admito que ese sesgo a mí me impactó porque yo no esperaba que hablaran de esto, pero efectivamente salió mucho la segregación escolar, la falta de convivencia en nuestras calles y, bueno, también la interseccionalidad de las discriminaciones. Sentimos que los jóvenes tenían bastante más claro cómo las diferentes realidades que nos etiquetan, ¿no? Porque no somos solo una única etiqueta, también impactan en las posibilidades de participar, que hablaba Pera, o las posibilidades de convivencia. Los jóvenes se autopercibían como mucho más activos y comprometidos socialmente de lo que los prejuicios de la edad adulta o las políticas públicas suelen presuponerles, ¿no? Y, igual que también decía la colega antes, demandan muchas más posibilidades de incidir. En cuanto a diversidad política, los jóvenes efectivamente se sentían totalmente desvinculados de la estructura clásica política actual, sienten que las políticas públicas no les representan, no les escuchan, y en su vínculo con la política sí se sienten seres políticos, pero no quizá dentro del organigrama de estructura lógica o histórica, mejor dicho, que hemos conocido en torno a la construcción política. Por tanto, se sienten desligados de la política tradicional, pero a su vez se autoperciben como agentes políticos, ¿no? Y en cuanto al tema de la violencia de motivación reciente y el terrorismo, los jóvenes narraban el silencio. Se sentían que no habían realmente tenido oportunidades. Claro, son jóvenes que muchos de ellos ya no lo han conocido o eran tan niños y niñas cuando cesó el uso de las armas, que realmente no tienen una conciencia propia, ¿no? Pero sí que ven efectivamente la necesidad de poder hablar de ello, o sea, sienten las consecuencias, pero no pueden narrarlas, no tienen tampoco ni las informaciones y las demandan, ¿no? También sienten que han aprendido a vivir con formas heredadas de esa sociedad violenta y que todavía ven incluso las consecuencias de procesos de odio que se han vivido en las generaciones anteriores. La diversidad de origen sale de un modo mucho más lógico, luego lo vamos a ver en otro. Estos son, recordemos, la parte cualitativa. El tema del racismo lo ven claro, el tema de las discriminaciones por orientación sexual e identidad de género. Y efectivamente plantean
En cuanto a las soluciones, necesidades de promover la empatía, de generar más espacios de escucha, de diálogo, la importancia de no silenciar opiniones, sino ser capaces de compartir. Y luego también otra cosa muy interesante, que yo creo que en la población vasca a veces hemos practicado muy poco, es la capacidad de aceptar que puedo cambiar de opinión, que puedo evolucionar con mis opiniones, ¿no? Que puedo desaprender y volver a aprender. Estas eran las ideas que salían en las entrevistas en profundidad que hicimos durante ese tiempo, que las hicieron los propios jóvenes. Y luego tuvimos, no se va a ver, pero bueno, os lo voy contando esto, tuvimos la suerte, como decía, de poder hacer una encuesta a toda la población donde nos daban también resultados por edad. Cuando preguntábamos cuáles son los temas asociados a la convivencia, al concepto de convivencia, el primero que sale en los dos grupos etarios, tanto en población adulta mayores de 30 como en la población joven menor de 30, el primer reto, el primer tema asociado con la convivencia son los relacionados con las desigualdades sociales, el desempleo, las condiciones laborales, y esto es bastante parecido, aunque más presente en la población adulta. Luego vendría el racismo, los relacionados con el racismo, la falta de integración, con unas puntuaciones muy similares. El tercero, también con unas puntuaciones muy similares, sería los problemas de convivencia vinculados con la falta de respeto, con la intolerancia, con la falta de humanidad y la falta de comunicación. Y en cuarto lugar, y aquí pongo un cuarto dubitativo, por un lado tenemos, en teoría, la delincuencia y el vandalismo, peleas en la calle y la violencia, pero que esto en realidad es el aporte de la población adulta. La juventud no lo ve tan claro, aunque está cerca, y luego lo que sí vemos también una diferencia es en el género, ¿no? Las desigualdades por género son más mencionadas por la población más joven. En cualquier caso, aquí no vimos tanto la diferencia, pero sí quería mostraros que, por ejemplo, a la hora de plantearnos qué tipo de sociedad nos imaginamos, porque a veces es importante imaginarnos en qué tipo de sociedad nos gustaría vivir para entender qué es lo que realmente pensamos, preguntábamos cuál era tu tipo de sociedad, ¿no? Si te gusta vivir en una sociedad diversa, con personas de diferente origen, creencias, orientación sexual, o en una sociedad en la que la mayoría de la gente tenga el mismo origen, creencias y orientación sexual e identidad. Y en general vemos, yo creo que esto tiene que tener seguro, sí, que la población joven tiene muchas más, bueno, mucho más, no lo sé, pero bueno, tiene más tendencia efectivamente a responder que está dispuesta o que está interesada en vivir en un tipo de sociedad diversa frente a unos adultos que tenemos más dificultades para aceptar esa diversidad, probablemente por la propia historia de nuestro entorno. Pero más allá de la sociedad en la que querríamos vivir, la pregunta también sería, ¿quiénes practican más, entre comillas, practicar la diversidad? Pues nos encontramos con un análisis cuantitativo que nos mostraba que cuando preguntamos ¿con qué frecuencia te relacionas con personas de orientación sexual distinta a la tuya?, vemos claramente que la población joven, con mucha frecuencia, 40% casi, 37,7%, o 35% con bastante frecuencia, o sea, en total la amplia mayoría de la población joven se relaciona con personas de otra orientación sexual en su vida cotidiana, mientras que para la población adulta esto no llega con mucha frecuencia al 20% y con bastante frecuencia se queda en el 28%. Vemos, por tanto, que hay una forma de ejercer la realidad diversa que es diferente. A su vez, si miramos arriba en la tabla 10, todo esto está en el libro que os mostraba antes también, la frecuencia con la que te relacionas con personas de otra cultura o religión diferente, bueno, aquí podríamos debatir qué es cultura, pero bueno, no importa, vemos que efectivamente, de nuevo, la población joven tiene datos de mayor frecuencia de contrastar, de vivir, de habitar los espacios con personas que son diversas desde el punto de vista religioso o cultural. Sin embargo, y esto me parecía interesante traer, y no tengo tampoco una conclusión absoluta porque no lo pudimos trabajar sobre ese punto, en la tabla 11, cuando les preguntábamos con qué frecuencia te relacionas con personas que ideológicamente, políticamente piensan diferente a ti, en cambio los adultos tenían más presencia, se relacionan con mucha más frecuencia con personas con opiniones políticas distintas. Y ahí lo dejo, pero bueno, es un tema que nos salió. Para cerrar, por tanto, el estudio, esto es difícil resumir 3 años, pero abordaba esa realidad de que la convivencia es eso que no vemos, que no valoramos hasta que no la tenemos, ¿no? Que generalmente tampoco nos paramos durante 3 años a pensar sobre ella. Y luego una de las cosas que efectivamente concluyó el estudio es algo que
desde el Gobierno vasco y desde quienes lo lideramos ya intuíamos, y es que la juventud actual entiende la diversidad mucho más, o la practica mucho más, o forma parte de ella de un modo mucho más orgánico y natural, y por tanto la vincula mucho más claramente con la convivencia. Y la diversidad de origen, de identidad sexual, de incluso personas con discapacidad, otro tipo de diversidades, de género, por supuesto, forma parte de un modo mucho más real que la diversidad, por ejemplo, de opiniones políticas, que formaba parte quizá más de un modo más presente en otras generaciones. Si tenéis ganas y tiempo, más allá del libro ese que hemos escrito los dos viejos que liderábamos este proyecto, los propios jóvenes hicieron su documental con su propio trabajo que se llama, está colgado en Irekia, en YouTube, mejor dicho, dentro del canal de Irekia JGV del Gobierno vasco, y se llama algo así como si metes en Google la convivencia y una inquietud durante largos años. Luego el documental se llama de otro modo, pero bueno. Si os interesa conocer a los propios jóvenes, aunque la facilitadora de la siguiente mesa es una de ellas, también la vais a conocer, pues ahí tenéis su propia voz. Y hasta aquí este primer estudio. Y bueno, como veis, era una primera aproximación que es muy reciente, que obtiene datos efectivamente en general de qué piensa la población joven actual en Euskadi y que evidencia, por tanto, una lógica de cambio en la realidad de la percepción de la convivencia. Para ir también aterrizando un poco más, tenemos a mi lado, que es la primera interviniente per se de esta mesa, que es Concha Gabriel. Ella es socióloga y adjunta de dirección de Imobis Insights, que es una empresa, ¿no?, que lidera estudios sociales, etcétera, y cuenta con más de 30 años de experiencia en investigación social y de mercados. Ha dirigido diferentes equipos en estudios sobre juventud y en investigación sobre igualdad y no discriminación. Y hoy está aquí también porque en 2024 lideró el estudio que hizo Imobis Insights para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre jóvenes de ascendencia extranjera en la ciudad, en Gasteiz, ¿no? Entonces es interesante, efectivamente, porque además ya salió en la mesa anterior. Y nada, pues te damos un rato para que nos puedas presentar un poco los resultados de este estudio. Si vamos poniendo… ¿Cómo quieres hacer? De pie. De pie. Vale. ¿Ahí mismo vas a hacer? Sí. Vale. Eskerrik asko por invitarme a estas jornadas. Y bueno, y gracias también por la oportunidad de haber hecho el estudio al servicio de convivencia y diversidad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El estudio, y ya hemos hecho casi un poquito de spoiler, entre el maravilloso estudio que ha presentado Maider y la intervención también desde el Servicio de Juventud, ¿no? La idea de la diversidad está muy presente en la población de Vitoria-Gasteiz. Ha tenido un incremento demográfico muy importante en los últimos 25 años y prácticamente la mayor parte de ese crecimiento se debe justamente a la llegada de personas no nacidas en el Estado, ¿vale?, de personas migrantes. Y esa diversidad es justamente el punto de partida del estudio y el estudio partía de la idea, que decía Maider también, de que la convivencia aparece como reto, más que como una vivencia. La convivencia aparece como reto y no como una vivencia real, ¿vale? Y que estamos en un espacio de coexistencia. A partir del estudio, que era un estudio que hicimos básicamente cualitativo, pero también cuantitativo para los sectores más jóvenes, que se hacía una encuesta pequeñita, se vivía como un proceso, ¿vale? Y esa convivencia parecía como el final de un proceso largo, más que de integración, de vivencia. Y lo que nos encontrábamos es que los jóvenes, tanto de jóvenes de ascendencia extranjera como los jóvenes de ascendencia autóctona, no sentían que había un espacio de convivencia, que no había puntos de encuentro reales en los que vivir la diversidad, una diversidad que está transformando la ciudad. Y que aparecían todavía dinámicas, y lo has comentado también y lo avanzaba, de segregación, y aparecía de forma recurrente la segregación escolar, pero también en otros espacios que impiden que se estén produciendo que se estén desarrollando esos puntos de encuentro, y también desde lo más simbólico o no tan simbólico, espacios de discriminación. La idea de la convivencia la entendíamos o surgía a partir de los grupos como una relación social, un modelo de interacción social en la que se caracterizaría por la idea de la intencionalidad,
¿vale? O sea, corresponder, encontrarse con gente por motivaciones personales más allá de encuentros que respondan al puro azar o a que te ha tocado en clase. La idea de la estabilidad es relaciones que se prolongan a lo largo del tiempo, que permiten conocerse y llegar a un espacio de intimidad, intencionalidad y estabilidad, que al final era lo que otorgaba el sentido de pertenencia, el saberse y el sentirse parte de, ¿vale? Y que al mismo tiempo los otros te sientan también parte de algo. Y esa idea, este modelo de relación en la que se junta intencionalidad, estabilidad y pertenencia, realmente la forma que mejor se ajustaba y que mejor se ajusta a esos estándares sería la relación de amistad. Y en el estudio, tanto la parte cualitativa como la cuantitativa, justamente la amistad ha sido uno de los indicadores para ver dónde estaba la situación o cuál era el diagnóstico en cuanto a la convivencia en el caso de Vitoria-Gasteiz, ¿vale? Y lo que nos hemos encontrado en los grupos, dentro de esa convivencia, es que cuando la gente que estaba más satisfecha y que se sentían más partícipes de la ciudad, lo que nos estaban describiendo realmente eran un modelo de asimilación cultural, ¿vale? Son ellos, son los jóvenes de ascendencia extranjera, los jóvenes y las jóvenes de ascendencia extranjera, los que se adaptan claramente a los modos de vida y costumbres de la sociedad de acogida. No sienten que haya un modelo de reciprocidad, una relación recíproca en la que la cultura de origen o los puntos de vista o estilos de vida de los países, de las culturas de origen, sean adoptados en parte, no en todo, pero en parte por los perfiles autóctonos. Y lo que no hay, y que también comentaba Pera, son esos espacios de transformación, de co-creación de la ciudad, en la que la ciudad y la propia sociedad de acogida toman algunos de los comportamientos o participan de los valores y comportamientos de las nuevas sociedades, de los nuevos vitorianos y las nuevas vitorianas, ¿vale? Y lo que sí que es importante es que nos encontrábamos, tanto en la parte cuantitativa como en la cualitativa, siempre los jóvenes que estaban más que se sentían más partícipes, era este espacio de asimilación. En la medida que la amistad es el espacio más de la convivencia, nos encontrábamos con que la amistad va variando en paralelo al propio crecimiento individual de las personas. En la infancia, la familia y el centro educativo son los centros y hay una relación, y aquí si los chiquis llegan, los peques llegan desde muy pequeñitos, es más fácil que haya un contacto con la población, con la sociedad de acogida, con la autóctona. Pero es muy habitual, y eso es una parte y una de las características fundamentales de los jóvenes de ascendencia extranjera, que llegan en edades, pues en la preadolescencia o en la adolescencia. Y en esas edades, cuando llegan en esas ciudades, el encuentro de amistad o el establecimiento de relaciones de amistad se vuelve mucho más complejo. En la preadolescencia empieza a haber también esa apertura de los individuos a otros espacios y actividades y hay una adaptación. Pero aquí ya empezamos a encontrar con los problemas de las distintas condiciones socioeconómicas de las familias de origen, ¿vale? Con unas condiciones que las familias no siempre controlan o tienen un buen manejo lingüístico para poderse relacionar con las administraciones, para poder acudir a las clases extraescolares, el coste económico de las clases, ¿vale? O la propia menor presencia de un colchón familiar que te permita salir, o la propia cultura de muchos padres y madres de los países de origen que tienen que la calle no es un espacio seguro. Y eso lo que va a llevar es que los pequeños compartan menos los espacios. Pero ese espacio de amistad, que hasta la preadolescencia más o menos es un espacio compartido independientemente del origen, se cruza, se corrompe al llegar a la adolescencia, coincidiendo con el proceso de la identidad, de la construcción de la identidad personal. En ese espacio de desarrollo personal nos encontramos que las jóvenes y los jóvenes, especialmente las jóvenes, porque aquí hay una cuestión de género importante, especialmente las jóvenes empiezan a buscar en esas amistades
un espacio de afinidad. ¿Por qué? Porque la experiencia familiar es muy diferente de las familias autóctonas a las que han tenido la experiencia migratoria. Y ahí se rompe un poquito el efecto de la cercanía. El estilo de vida, el ocio, que ahora lo vamos a ver, aparece como un espacio fundamental en la convivencia, y el estilo de vida, los valores y los gustos empiezan a diferenciarse y a distanciarse entre la familia, entre la sociedad o los jóvenes de ascendencia autóctona y los jóvenes de ascendencia extranjera. Y ahí, en ese distanciamiento, empieza a haber una segregación por afinidad, y en el propio proceso de construcción de la identidad personal hay una reivindicación cultural de por qué voy a renunciar también a todo, ¿vale? Y ahí hay un proceso y una negociación importante. Y ahí es donde se produce ese espacio que decía de asimilación intercultural, pero unilateral y totalmente asimétrica, siempre desde la adaptación de los jóvenes de ascendencia extranjera. El contexto donde realmente opera la verdadera prueba de selección para definir si una relación es de convivencia o no, en lo que ha aparecido o lo que ha surgido en los grupos, es justamente el espacio del ocio. Un ocio que en el caso de Vitoria y en el de todas las ciudades, y aquí, pero más en unos que en otros, pero es verdad que no, es un ocio muy marcado por la institución del bar, por el consumo del alcohol y por lo que también decía ella. Es un consumo, el ocio siempre está mediado por el espacio de consumo. Es difícil encontrar prácticas de ocio que no estén mediadas por la dimensión económica. Y eso en sí ya va a generar una barrera, un obstáculo para que se produzca realmente la convivencia. Es muy difícil que se produzca una verdadera relación de convivencia si las personas no desarrollan un estilo de vida en el que compartan los contextos de ocio. Y ahí lo que nos encontrábamos es que ese ocio festivo, que es lo que hay que ganar, entre otras muchas cosas, pero es un espacio fundamental a ganar para alcanzar la convivencia, para compartir y vivir la ciudad realmente desde la igualdad y desde la pertenencia de todos. Y lo que nos encontrábamos es que las culturas que comparten estilos de vida en lo relativo al ocio más cercanos a lo que puede ser el consumo habitual, el ocio más tradicional de la sociedad de Vitoria-Gasteiz, logran construir más fácilmente relaciones de convivencia y, al contrario, las que más se alejan están más alejadas de ese espacio de convivencia e incluso de coexistencia. Si partimos de que en Vitoria la imagen de ocio o el ocio está articulado en gran medida alrededor de los bares o el propio consumo de alcohol, los jóvenes de ascendencia de Europa del Este nos hemos encontrado que tenían una adaptación más sencilla, más fácil. ¿Por qué? Porque está más en línea o más cercano a sus propios modelos o a su propio modelo de ocio. En el caso de la ascendencia latina, nos encontrábamos que para ellos forma parte, y ellas, la música y el baile son muy identitarios, forman parte de su cultura, de la identidad individual, familiar. Y en cambio, en el caso de Vitoria-Gasteiz, no encuentran ese espacio de desarrollo de una forma integrada o desde la convivencia o la coexistencia, ¿vale? Ese vínculo central del ocio de la música decían no encontrarlo. Los jóvenes y jóvenes de ascendencia subsahariana mueven en unos espacios abiertos, ¿vale? Esa música africana, y justamente desde la vivencia del espacio, de los parques, veían que a veces se generaban situaciones, si no conflictivas, sí de miradas desconfiadas. O sea, el uso del espacio público de la ciudad se genera un choque, ¿vale? Porque no hay una coincidencia en ese estilo de vida en lo relativo al ocio. Los jóvenes de ascendencia magrebí, el no consumo del alcohol, el no consumo de carne, de cualquier carne, tienden a fomentar los encuentros domésticos, que encontramos otra vez la dificultad del espacio doméstico, de la vivienda o del acceso a la vivienda. Y en el caso de los jóvenes más jovencitos, de los adolescentes de la encuesta, nos encontrábamos que la visita a las casas, por ejemplo, los chicos y chicas de los institutos no iban a casa de los amigos, de los compañeros o compañeras de ascendencia extranjera, ¿vale? No se iba a las casas, no había esa reciprocidad si es que iban a casa de
de jóvenes de ascendencia autóctona. Y los jóvenes de ascendencia asiática no se les ve. Parece que no tienen ocio porque no tienen presencia en los espacios de ocio de la ciudad. Y es un ocio muy mediado por la cuestión de género, porque es más fácil encontrarse a hombres jóvenes de ascendencia extranjera en estos espacios de ocio que a mujeres, ¿vale? Las jóvenes mujeres no están apenas representadas o con presencia en los espacios tradicionales de ocio en la ciudad. Y eso lo decían también los jóvenes de ascendencia extranjera, que se ven chicos, compañeros del área de equipos deportivos, porque el deporte sí que aparece, los equipos deportivos sí que aparecen como un espacio privilegiado que fomentan y ayudan a que se generen vínculos de amistad, que en el caso de las chicas es más difícil que se encuentren. Y en el caso de las mujeres de ascendencia magrebí, claramente están también invisibles. Lo que os comentaba de la segregación, de forma reiterada aparecía la idea de la segregación escolar. En la encuesta que hicimos en los centros escolares, en más de 14 centros, en 30 y tantos aulas, lo que aparecían eran burbujas. Había jóvenes de ascendencia autóctona que solo se interaccionan con otros jóvenes de ascendencia autóctona, jóvenes de ascendencia extranjera que no tienen ni amigos, ni conocidos, ni compañeros de clase con los que hablen de ascendencia autóctona y se mantienen en esa burbuja de ascendencia extranjera. Y es verdad que había una parte que se movería en ese espacio intercultural, pero la segregación escolar aparece como una estructura de base que actúa de barrera, esas dinámicas de segregación, para el logro de la convivencia. La segregación de la clase social es otra variable que aparece, es otra dinámica que está muy presente en la medida que el ocio está muy mediado por el consumo, por el gasto, que impide o que dificulta que sectores sociales accedan a las prácticas o a salir y tomarse una hamburguesa o un refresco, ¿vale? No están en la misma disposición que los compañeros o compañeras de ascendencia autóctona. Y luego, por supuesto, lo que os comentaba de la segregación cultural y estilo de vida vinculado al ocio. Y la segregación urbana, ¿vale? Que es un elemento estructural, que eso también salía mucho en los grupos, como que se estaba produciendo de forma acelerada esa segregación urbana. La discriminación aparecía también como elementos y lo que es más destacable, la idea de que se produce, no son, lo que salía en los grupos no eran elementos de una discriminación agresiva, entre comillas, sino de casi más desde lo cultural en muchos casos, pero lo que aparecía es que la idea de no llamar la atención, y eso lleva a un carácter, a un alejamiento preventivo de la ciudad. Y la propia ciudad es un factor que determina la convivencia, ¿vale? Porque la ciudad de Vitoria, como pequeña, aparecía casi en lugares paradójicos. Es tranquila, pero aburrida para jóvenes. Tiene calidad de vida, pero no ofrece oportunidades de empleo. Es una comunidad, pero todos se conocen y eso me controla. Y además es gente amigable, pero al final acaban siendo cerrados porque son tan amigos. Y en la encuesta nos salía, vale, que la ciudad, la satisfacción de vivir en ciudad gustaba, pero los jóvenes de ascendencia extranjera claramente les gustaba menos, valoraban menos vivir en Vitoria que los jóvenes de ascendencia autóctona. ¿Y dónde te imaginas viviendo? Pues en el caso de los jóvenes de ascendencia extranjera, los que se piensan, los que se proyectan que se van a quedar a vivir en Vitoria son una auténtica minoría y piensan más en el extranjero. ¿Por qué? Porque piensan que afuera sí que hay una idea de pertenencia o de convivencia mayor. Hay una nueva Vitoria-Gasteiz, hay un cambio demográfico, hay una nueva forma de ser de aquí. Si antes era una ciudad homogénea étnicamente, ahora hay diversidad. Frente a la tradición de antes, ahora hay innovación. Frente a lo de siempre hay lo nuevo y lo diferente. Hay una experiencia ambivalente de la tradición. Hoy por hoy alrededor, y tiene muy vinculado con lo que comentaba Maider del estudio, ahora
no hay esa vivencia por jóvenes de ascendencia extranjera, les cuesta mucho vivir la tradición, porque es una tradición de la que se sienten excluidos. Y en ese sentido no hay sentimiento como ciudadano desde el aporte que pueden hacer. Ellos, a la idea, en su construcción de identidad, y eso me parece que luego va a trabajar después Susana, no es una identidad autóctona, tampoco se sienten identidad del país de origen, construyen una identidad híbrida que sienten que la ciudad no se les termina de reconocer. Gracias. Eskerrik asko. Pues me ha encantado. Además, efectivamente, me ha hecho también volver porque la imagen de las blusas, ¿no? Efectivamente, en el estudio nuestro se entrevistó a 2 chicas, 2 mujeres, blusas, por esa realidad también, porque efectivamente también en la Vitoria de toda la vida siempre se había asumido, ¿no?, esa realidad como de toda la juventud, y hoy se empieza a ver efectivamente que al final hay diversas juventudes dentro de la identidad de la Gasteiz actual. Bueno, pasamos ahora a la siguiente ponente, para no robar tiempo. Ella es Susana Ye, nacida en Sant Joan d'Alacant, Alicante. Es divulgadora social, documentalista independiente, poeta y técnica de comunicación en proyectos contra los discursos del odio y la desinformación. En 2015 realizó el documental Chiñoles y Bananas, que fue además así también como le conocimos, que está online y se puede ver. Y en 2023 publicó su primer poemario Trashumante en arenas movedizas. 2 obras en torno a la identidad, la realidad de una familia migrante y la etapa de descubrimiento de la diáspora en España. Está preparando nuevos trabajos que podremos conocer en el futuro. Pero bueno, bienvenida. Te paso… ¿Dónde tenemos el? Allá, ¿no? ¿Dónde quieres hacer? ¿Ahí? Ah, vale, ella va a hacer ahí también. Vale. ¿Prefieres micro? El micro de mano. Porque hablo de español. Ahí va, ya viene, está llegando. Vale. Hola, buenos días. ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Vale, es que mejor micro porque ya veis que el tono que yo tengo es bajito y si no voy a forzar mucho la voz. Muchísimas gracias por contar conmigo este día. De hecho, también quiero agradecer una práctica ética que no se suele ver, ¿no?, que es el hecho de, justo comentabas, ¿no, Maider?, que esta mesa es de análisis, es desde un enfoque académico, con sus resultados cualitativos y cuantitativos. Luego también hay una mesa de experiencias, pero ¿cuántas veces la experiencia es una forma de conocimiento y es una forma de intervención y de incidencia sociocomunitaria muy real, ¿no? Y por eso yo también vengo haciendo una labor de divulgación social y de defensa, de que hablamos de participación juvenil y de escucha. Eso lo tenemos que practicar en todas las áreas, en todo momento. Y eso significa que tenemos que colaborar y que tenemos que ir generando ese diálogo entre lo académico, lo institucional, la propia ciudadanía, ¿no?, que se autoorganiza por otras vías, la propia juventud, es muy importante también que esté, ¿no?, y que tenga esa capacidad propositiva, ¿no?, de hacer propuestas. Y lo agradezco muchísimo que podamos dar un ejemplo y poner en práctica todo esto que se viene trabajando e investigando tantos años ya, ¿no? Tantos años ya. Entonces os vengo a hablar de mestizaje cultural, diáspora, identidad híbrida, que enlaza muy bien con la apertura, enlaza muy bien con lo comentado por Concha, enlaza muy bien también con el estudio que se ha presentado, ¿no?, que se ha vuelto a traer de 2022, porque es muy importante que a la hora de generar esos espacios seguros, esos espacios participativos, tengamos en cuenta también cómo se articula la propia juventud de origen migrante, ¿no?, y de familia migrante. Os vengo a traer la perspectiva desde ese lugar donde se tiene en cuenta ese origen,
no para discriminar, sino para aceptar y facilitar ese punto de diálogo y de encuentro. Y os voy a hablar del caso de Chiñoles y Bananas, que es un documental que realicé en 2015 y que por eso también el título del documental viene de esa época, ¿no? De ese momento de reflexión y de búsqueda, ¿no? de establecer asuntos. Entonces el término de Chiñoles mezcla lo que sería autosituarse o nombrarse como una persona china o chino o chine en España, pero también española, ¿no? Españoles. Y bananas es un término despectivo, pero que también se puede emplear, ¿no? Por las propias personas pertenecientes de la comunidad, que normalmente tiene un carácter muy de insulto, ¿no? Que es amarillo por fuera y blanco por dentro, ¿no? Que justo viene a apelar a esa causística, digamos, de qué ocurre cuando no has migrado, se ha nacido en el país, digamos, de acogida, o en el lugar de acogida, que podría ser y puede ser Vitoria-Gasteiz perfectamente, y de ahí viene el título, ¿no? Entonces, aquí se mezclan tres conceptos o tres asuntos, que es la idea de mestizaje, la idea de identidad y la idea de diáspora. Por un lado está mestizaje, ¿no? que lo he colocado más a esta parte, identidad como el punto central, y diáspora, que yo creo que también es un término que no se emplea tanto, no se entiende tanto, pero que se refiere justo a la descendencia, ¿no? A esos jóvenes de los que hablamos, ¿no? Esos jóvenes de familia migrante. Entonces, en este aspecto yo quiero traeros rostros y quiero traeros también perspectivas. Y por un lado, os he puesto a Liz Ray, que es artista, radicada en Beijing, y ella habla de mis influencias son de todas partes, son mezcladas, ¿no? son mixtas. Generalmente no puedo decir qué soy, ¿no? Os lo he puesto en inglés, os pido disculpas, pero bueno, os hago la traducción en vivo. Y luego, por otro lado, os traigo a una artista que su madre es zaragozana, es maña, y su padre es chino, ¿no? Mina Chiu. Y ella, os he puesto un fragmento de una canción suya que dice: ¿cuánto cabe en un baúl si duele tanto amar? ¿Por qué cruzo yo el mar para encontrarte? Bueno, la canción es preciosa, os la recomiendo, pero ese modo de participación, ¿no? Que es el enunciarse, el expresarse, el compartirse, ya se está dando desde hace años, y no me cabe duda de que en Vitoria también. No me cabe ninguna duda de que en Vitoria también. Pero ¿dónde están esas personas? ¿En qué espacios? ¿Y por qué quizá no se las conoce tanto, ¿no? Ahí yo creo que desde el mundo académico, institucional y político debería de haber unas herramientas que facilitaran esa especie de desconocimiento local, ¿no? De qué está sucediendo con esas juventudes. Y bueno, pues os he querido traer como a dos jóvenes que en principio a la vista son iguales, pero luego si te pones a estudiar su historia de vida no lo son, pero a la vez comparten mucho, ¿no? En torno a este mestizaje, en torno a la identidad y en torno a, digamos, sensibilidades y realidades diaspóricas, ¿no? Conectadas con una cultura, digamos, de la que se parte, pero no es la cultura final en la que se estanca o de destino, ¿no? Entonces, me parece muy interesante poneros estos dos rostros y estas dos perspectivas, porque aunque no sean en Vitoria-Gasteiz, estas reflexiones al final son mucho de condición humana. Son reflexiones que yo creo que a toda persona en algún momento le atraviesa, ¿no? Estoy unida a la tradición, pero a la vez quiero aportar algo nuevo. Y a la vez quiero generar algo quizá distinto, más inclusivo, más participativo, más horizontal, ¿no? Se hablaba también de poder, ¿no?
y se hablaba de poder compartido y una intervención, una pregunta decía, bueno, no siempre estarán en el poder las mismas personas. Es muy importante el concepto de poder compartido, muy, muy importante, y para eso tenemos que empezar a reflexionar y a pensar no solo en cifras, encuestas y datos y porcentajes, sino en esas historias que ya se están dando, ya están sucediendo, ya se están enunciando, ya están participando. Entonces, es una labor de escucha y de diálogo mutuo, ¿no? Por otro lado, os traigo también preguntas, como el compañero en la apertura, ¿no? El investigador, que es ¿identidad como diferencia? ¿O identidad como diversidad? ¿O hay un punto intermedio? ¿Y qué punto intermedio hay? ¿Y hasta qué grado, por ejemplo, que yo comparto la reflexión de que integración muchas veces se confunde con erradicación de una cultura y sustitución por otra, ¿no? Tenemos que hablar de diálogo, de compartir, de generar un intercambio, de verlo como un proceso que enriquece a todas las partes participantes en ese diálogo, ¿no? Entonces, por eso planteo esta pregunta de identidad como diferencia o como diversidad, ¿no? Yo os traigo una reflexión que también os he puesto en inglés, pero si me permitís os la traduzco, que es, se ha ido convirtiendo cada vez más claro que todas las culturas humanas toman forma y se transforman en grandes historias de las redes de poder de lo regional a lo global, también a partir del comercio y del significado. Las culturas continuamente se están coproduciendo en interacciones que yo llamo, bueno, de la autora Ana, que yo llamo fricción. La fricción es incómoda, inequitativa, inestable, pero también tiene cualidades creativas de interconectarnos a través de la diferencia. Esta diferencia no es algo que debamos de temer. Yo creo que además con los estudios que se han planteado y que también nos hablará Sergio de la realidad más de menores no acompañados, de jóvenes no acompañados, tenemos que ver esa diferencia y esa fricción no como un reto o como un temor, sino como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de intercambio y entender que todas las culturas y todos los lugares están continuamente en esa negociación. Es una negociación permanente, de hecho es parte, digamos, de la historia humana, ¿no? Y en torno al concepto de identidad, yo sé que os estoy también como diciendo muchos puntos y muchos conceptos y estoy planteando muchas preguntas, pero bueno, también incido en que en este tiempo yo creo que lo más interesante justo es que nos despierte como bueno, esto que estoy escuchando hoy, no sé muy bien cómo traérmelo a mi realidad y mi día a día como técnica en el ayuntamiento, a mi realidad del día a día cuando trato con chavales, con jóvenes en institutos o con realidades sociales y contextos de alta complejidad, o las propias personas jóvenes, por muy concienciadas que estén en diversidad, cómo también conectar y empatizar, ¿no? con esas historias. Pero es una introducción, son unos puntos de referencia y ese mapa hay que construirlo, ¿no? en conjunto desde todas las áreas. Amir Malouf es un autor que yo creo que también es importante, ¿no? Que habla de la importancia de la mirada, ¿no? De cómo el modo en que miramos a las otras personas muchas veces las define y muchas veces le establece límites que no se han elegido y eso imposibilita ese diálogo y ese intercambio. Y os traigo a Amir Malouf porque me parece muy interesante su caso, ¿no? Porque nació en Beirut, creció en Francia, su lengua materna es el árabe, pero toda su obra la escribe en francés, su madre es de Egipto, su padre
es católico, estudió sociología y matemáticas, es decir, un hombre que lo mezcla todo, absolutamente todo, ¿no? Y luego él también vivía como esa cuestión de que él se sentía cristiano en el mundo árabe y musulmán en el mundo cristiano, ¿no? Y que sus propias familias, o sea, por parte de madre y padre, pues reflejan todo eso. Entonces, me parece como muy interesante la reflexión de una persona pues, que vive en muchas culturas, en muchas religiones, en muchos idiomas y que plantea esa cuestión, ¿no? Vale, me queda poquito tiempo. Avanzamos hacia diáspora, ¿no? Venimos de mestizaje, venimos de identidad y vamos hacia diáspora, ¿no? Que es la descendencia que está conectada con el lugar de los padres, pero a la vez está en un nuevo contexto distinto, ¿no? Entonces, pues aquí os pongo Chiñoles y Bananas de 2015. Os he puesto que también, para que sepáis, tiene subtítulos en distintos idiomas. Quien se quiera animar a euskera, pues mira, lo sumamos euskera, ¿eh? De momento no tiene euskera. Y porque es esta idea de que al final ocurre en España, ocurre en Vitoria-Gasteiz, pero no os quepa duda de que ocurre también en otras partes, y que a través de ese compartir e intercambiar información yo creo que podemos ir generando esas herramientas. ¿Cómo intervenimos? ¿Hacia qué sociedad nos dirigimos? ¿Y cuál es el diagnóstico actual, ¿no? También os planteaba, ¿no? Que esto lo publiqué en la Universidad Autónoma de Madrid, que Chiñoles y Bananas tiene ya 10 años de vida y, sin embargo, sigue siendo un recurso que mucha gente no conoce. Y no pasa nada, si no lo conocéis, hoy ya lo sabéis. Es un recurso totalmente libre, online, con lo cual se puede emplear en las aulas, se puede emplear en talleres participativos, se puede emplear en asociaciones de jóvenes, de familia migrante, de familia no migrante, pero que se quiere sensibilizar sobre este aspecto, que además tiene entrevistados y entrevistadas de 18 a 34 años, entonces abarca también, la verdad, que puntos de vista y etapas muy interesantes, porque no tiene nada que ver 18 años con 25, con 32. Pero yo, al menos como enfoco juventud, es esa etapa de descubrimiento y de establecerse el lugar en el mundo, ¿no? Entonces yo fui bastante amplia en ese enfoque y es un testimonio vivo que crece. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, estoy revisitando con parte de los participantes 10 años después si su perspectiva ha cambiado de 2015 a 2025. Y con personas que han visto Chiñoles y Bananas y qué efecto ha tenido en estas personas. Si se sintieron identificadas o no. Al contrario, les parece que no tiene sentido este recurso, ¿no? Los recursos al final también tienen que revisarse, ampliarse y profundizarse con el tiempo. Esto es un trabajo continuo por todas las partes y por el mío pues también. Y tiene 8 idiomas. Este año por fin se incluyó el chino con una persona que está doctorando justo, que viene de Filología Hispana, chino nativo, de China continental, y supervisado además por una catedrática en Bellas Artes que también controla perfectamente chino y castellano. Porque la idea es que también hablamos mucho de juventudes, pero es muy importante que haya ese diálogo con las generaciones anteriores migrantes, que muchas veces también son como los grandes olvidados y hace falta también facilitar ese punto de encuentro. Bueno, os recojo también de Gladys Nieto, académica en la UAM, especializada en sinología, que ya participó en el documental de Chiñoles y Bananas original y ha vuelto a revisitar ahora 10 años después. Y también de una participante en su día, que en octubre de 2025 volví a tener acceso a ella para que se revisitara, y hablaba de que ahora en 2025, al menos ella, su perspectiva individual, que habría que comprobar hasta qué punto es generalizada,
hablaba de que había dejado de tener miedo a exponerse a personas nuevas en su vida porque había dejado de tener miedo de que se la juzgara constantemente por su fenotipo, por su tipo de rostro, ¿no? Y sus características etnoculturales, ¿no? Entonces ella decía esa perspectiva, ¿no? De que en esos años pues, su sentir, su sensibilidad pues, había mejorado. Que eso no significa que no haya trabajo por delante, ¿no? Porque, como bien indicabas, ¿no? En el estudio mucha gente se autodenomina feminista, pero luego también tienen unos matices, los detalles quizás se pierden un poco, ¿no? En ese camino. Y nada, los próximos subtítulos son en francés y tagalog, porque la cuestión de idiomas es para defender que todos los idiomas y todas las culturas deberían de tratarse de manera equitativa, y no tanto por el nivel de volumen de gente a la que se llegue, sino como un ejemplo, ¿no? de la importancia de las distintas historias de descendientes de migrantes. Y ya he acabado, este es mi nombre, mi contacto y demás. Es una pincelada. Yo encantada ahora de que hagáis muchas preguntas. Y esto es un punto de partida y el mapa espero que lo hagamos todas, todos y todes juntas. Gracias. Pues muchas gracias. Efectivamente, después de la última presentación pasaremos al turno de preguntas antes del café también. Baina orain, bueno, hitza emango diogu Sergio, ahí va, espérate que tengo, a ver, García Ibáñez de Garayo, oixe. Ahí va, faltaba el de Garayo en el programa, ya lo sentimos. Que es una... ¿Eres de Vitoria? Vale. Aquí tenemos esta realidad, ¿no? De las diferentes identidades. Él es profesor de la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social, de aquí, de la EHU, cruzando las vías del tren. Es parte de un equipo de investigación formado por profesorado de esta facultad y de entidades como la plataforma Sareak Hosten. Y hoy, efectivamente, como ya han adelantado, nos va a hablar de esa realidad de aquellos que llegaron no acompañados por sus familias de otros orígenes y hoy son jóvenes. Así que, sin más, te damos también tus 15 minutos. Eta mila esker. Bueno, egunon mila esker gonbidapenarengatik. Efectivamente, yo soy profesor de la Facultad de Trabajo Social, pero vengo en representación de un equipo de investigación que está formado por entidades sociales y también por otras profesoras de la facultad. Y digo esto porque la forma de producción del conocimiento es uno de los elementos centrales de esta investigación y además algo que nos parece que hay que resaltar. Perdón por ese título tan sumamente largo, pero refleja también ese proceso, que es una experiencia de investigación, acción participativa, el hecho de que sea una colaboración entre entidades sociales y la facultad y también el hecho de resaltar que hablamos de itinerarios de personas jóvenes, itinerarios sociales, de llegada, de permanencia, etcétera, de los que vamos a hablar a continuación. Entonces, como hemos dicho, este proyecto surgió del interés de entidades sociales que participan en la plataforma Sareak Hosten y que precisamente acompañan y atienden a personas migrantes jóvenes que han migrado sin acompañamiento familiar a Vitoria-Gasteiz. Entonces fueron ellas quienes nos tocaron la puerta y nos dijeron: nos echáis una mano para investigar cuáles son las condiciones de vida, las situaciones, las dificultades que están encontrando estas personas. Y bueno, nos pusimos a ello. El objetivo central de esta investigación es analizar la realidad de estas personas y, por supuesto, como toda investigación y acción participativa, para promover estrategias de mejora de la calidad de vida y de cumplimiento de los derechos básicos. Entonces, el enfoque de la investigación se basa en varias fases, pero siempre en un proceso de producción colectiva del conocimiento, que contribuye a la acción y a la transformación. Y hemos tratado o hemos establecido un compromiso explícito porque las relaciones que se generan en esta investigación sean horizontales, cooperativas y recíprocas. Y bueno, estamos en ello y tratando de hacerlo así. También fomentar la reflexión y que parte de
de las acciones que se llevan a cabo como parte de la investigación tengan una perspectiva comunitaria y además apoyar los procesos de empoderamiento de estas personas jóvenes. Entonces, sobre esa base se generó un grupo motor en el que participaban tanto entidades de la plataforma Sarea Hosting como profesoras de la facultad, y estamos organizando reuniones periódicas de seguimiento. Y digo estamos organizando porque esta investigación está en proceso. Y entonces, como la propia metodología de la investigación y acción participativa exige, estamos compartiendo durante el proceso todos estos resultados. Entonces, esto que os estoy contando es algo que está en elaboración ahora mismo. Ya existía una preocupación desde el mundo académico y desde el mundo de las entidades sociales acerca de la realidad de las personas jóvenes que han migrado sin referentes familiares, y existe ya una importante producción académica al respecto. Y una de las cosas que resaltábamos de esa producción previa es precisamente que si en la ponencia inicial se nos hablaba de una ciudadanía en reserva para hablar de los jóvenes, cuando hablamos de las personas jóvenes migradas sin acompañamiento familiar, ni siquiera hablamos de eso. Es decir, no hablamos de ciudadanía, no son considerados ciudadanos, son considerados objetos, es decir, que solo son protagonistas en el momento que son protagonistas de eventos problemáticos o delictivos, y además son objetos de control. Es decir, que la acción pública fundamental muchas veces se centra en el control de ellos como elementos de peligrosidad social. Entonces, frente a esta concepción que emerge a través de los medios de comunicación y muchas veces a través de la acción pública, lo que queríamos resaltar, y que ya apuntan algunos de estos estudios, es su concepción como sujetos que participan y sujetos de derechos, como todas las personas. Entonces, bueno, sobre esto hemos ido ya poniendo en común algunos de los resultados de esta investigación. Para poder financiarnos, pues hemos acudido a formatos de financiación no relacionados con, bueno, digamos, con las financiaciones habituales o estandarizadas de los procesos de investigación, sino que ha sido a través de las propias entidades que forman Sarea Hosting, que hemos pedido, bueno, pues una subvención al Departamento de Justicia, Igualdad y Políticas Sociales, y también nos presentamos y conseguimos uno de los premios, el Karlan Sarian. Las fases de la investigación. Yo os voy a contar la primera de estas fases, porque como es colaborativo, en proceso y en varias fases, después Aitor, que es miembro de Goya en una de las entidades de Sarea Hosting, os va a contar la segunda parte de este proceso de investigación y acción participativa. Y os cuento la primera parte, que es la de la aproximación a la realidad de las entidades sociales. Entonces, lo que tratábamos era de sacar algunas claves en torno a los procesos de intervención o acompañamiento social de las entidades con estas personas jóvenes que han llegado a Vitoria. ¿Qué hemos hecho? Hemos realizado dos cosas fundamentalmente: un mapeo de entidades del sector que atienden a estas personas y de recursos públicos que están en contacto con esta realidad y que atienden a estas personas y les acompañan. Y nos aproximamos a la situación y a las inquietudes que estas personas, estas entidades y estos profesionales tienen en cuanto a los procesos de acompañamiento social. Dentro de esta primera fase, algunas subfases, bueno, elaboramos un cuestionario acerca de todas estas entidades para buscar identificar concretamente la red de entidades y recursos que intervienen y si existe o no conocimiento, interrelación y coordinación entre todos esos agentes, y luego además una segunda fase con entrevistas individuales a profesionales y agentes sociales, un total de 18 entrevistas para que nos hablen de sus problemáticas, necesidades, sobre las personas propias, sobre las personas jóvenes y también sobre las respuestas que articulan desde la intervención social. Luego estamos en ello sistematizando todos estos resultados a través de programas de análisis de estas entrevistas, y estamos realizando sesiones de evolución de resultados preliminares con las propias entidades y profesionales que están participando. Todo ello, como digo, en proceso, y estamos compartiéndolo mientras se cocina. Vale, ¿qué resultados preliminares tenemos? En primer lugar, que frente a una imagen homogénea acerca de lo que es una persona joven migrante, nos encontramos con una realidad social muy diversa y muy dinámica. Una gran variabilidad e incertidumbre en cuanto al perfil de personas que van llegando. Si bien en general nos centramos en personas que tienen entre 18 y 30 años y que han migrado en gran parte de los casos desde el norte de África,
En función de etapas esto es variable. Por ejemplo, cuando realizamos las entrevistas no habían aparecido en nuestras calles la realidad de los jóvenes malienses que hemos podido ver durante todo este año. Entonces esto nos habla de la variabilidad de las personas que van llegando. También hay variabilidad en cuanto a sus propias experiencias en función del lugar que habitan y las experiencias personales concretas que han vivido, por ejemplo, los itinerarios migratorios que han tenido previamente, sus condiciones en llegada. Muchas veces han llegado como menores, han sido menores institucionalizados en recursos de la Diputación y otros han llegado como adultos también. Entonces, en función de todos esos itinerarios, la realidad es muy variable. Sin embargo, nos encontramos con algunos elementos comunes en cuanto a sus condiciones de vida y están muy centralizados en torno a las ciertas barreras estructurales y dos problemáticas centrales como son la de la vivienda y la de la salud mental. Se señalan claramente que las barreras administrativas y estructurales pues son una de las grandes dificultades para cualquier itinerario de inclusión en términos residenciales, formativos, laborales. Hablamos de extranjería, hablamos de papeles, hablamos de padrón, hablamos de muchas cosas relacionadas con eso. Y las dos problemáticas fundamentales, pensemos en cómo nos afecta a toda la población la situación de emergencia habitacional con relación a la vivienda, pues imaginémonos en la situación de estos jóvenes a los que la falta de la vivienda se traduce en vivir en la calle, vivir en lonjas, etc. Y en relación a todo lo anterior, las situaciones de salud mental, que muchas veces se encuentra muy dañada y este hecho evidentemente complica los itinerarios y a veces se asocia con consumos de sustancias, etc. Bueno, en cuanto a los procesos de intervención social, nos revelan las entidades la falta de mecanismos sistematizados suficientes y que muchas veces además el apoyo efectivo se basa en la propia capacidad de las profesionales y miembros de entidades de establecer un apoyo efectivo en base a condiciones de voluntariedad, muy por encima de lo que sus jornadas exigen, por ejemplo. Y en torno a la creatividad que pueden tener cada profesional y la capacidad de flexibilizar el contexto de intervención. Y también muchas veces los procesos de coordinación entre las entidades se basan en la posibilidad de que haya una relación de confianza previa entre los profesionales. Todo esto facilita el trabajo en común y la coordinación de diferentes agentes en el acompañamiento social. Y esto está relacionado también con las figuras de referencia. Si es importante el hecho de que exista vinculaciones personales con las personas de referencia que les acompañan y que son miembros de estas entidades, en este sentido, el hecho de contar con profesionales del ámbito social que sean de origen extranjero y que además hayan tenido trayectorias vitales cercanas por el hecho de haber vivido un proceso migratorio, se constata que favorece la creación de vínculos con las figuras de referencia. Entonces, la importancia de los vínculos y la importancia de personas que hayan vivido procesos similares a los suyos. Otro de los claves del éxito o de aportes importantes es el hecho de generar espacio de actividades de ocio como los deportes de equipo, como una oportunidad para la inclusión y la participación. Y especialmente los deportes de equipo y bueno, pues el fútbol es algo que les llama la atención y entonces el fútbol no es solo un espacio de goce y de deporte, sino que además puede generar participación en espacios de ocio normalizados, como es, por ejemplo, que el equipo de Goyan de jóvenes ahora esté participando de forma federada en partidos con jóvenes que no están en su misma situación. Entonces, esto no es solo el deporte, es generar dinámicas de equipo y dinámicas de participación en entornos normalizados también. Claro, hablamos de los jóvenes generalmente porque son los que son más visibles. Las mujeres existen, pero sin duda son un colectivo especialmente invisibilizado y lo que nos dicen los profesionales es que los recursos institucionales no están pensados para la realidad y sus necesidades particulares y a su vez estas mujeres encuentran opciones formativas y laborales más limitadas y muchas veces predominando el sector de los cuidados.
también tienen más dificultades para establecer redes iguales y se encuentran muchas veces asociadas a un triple estigma de mujer, migrante y estar sola. Y esto les asocia a realidades de mayor aislamiento. La violencia machista, como con todas las mujeres, también está ahí presente y en sus trayectorias, tanto en su país de origen como durante el proceso migratorio, como tanto en su vida en el lugar de destino. Y también nos dicen los profesionales que tienden a presentar una necesidad mayor de apoyo terapéutico precisamente por todas estas realidades que son violentas. Y entonces, aparte de este análisis acerca de esta realidad, ¿qué propuestas nos plantean las profesionales? Pues nos presentan algunas, aunque estamos, como digo, analizando todo esto y seguramente saldrán más. En primer lugar, algunas 4 líneas de actuación que consideran prioritarias. La primera de ellas es flexibilizar los criterios de acceso a programas, servicios y prestaciones. Pensemos en los requisitos de regularización documental, de padrón, todo esto que hemos dicho. Pensemos, por ejemplo, en que para acceder a prácticas de procesos formativos, debido a la reforma de los procesos de prácticas en relación a lo de la seguridad social, etcétera, cómo limita la ausencia de papeles el poder seguir un itinerario formativo cuando no puedes hacer las prácticas, por ejemplo. Pues bueno, esto es un ejemplo de la necesidad de flexibilizar criterios de acceso. En segundo lugar, las entidades que atienden muchas veces están sujetas a una incertidumbre debido a la discontinuidad y la falta de continuidad en la financiación de sus propios proyectos de atención. Esto genera mucha incertidumbre, mucha incapacidad de atender de una forma permanente y continuada y establecer esos vínculos a largo plazo que son tan necesarios, y además esto lo que requiere es fortalecer recursos técnicos y humanos de los equipos de intervención, no solo de las entidades del tercer sector, sino también de los recursos públicos. En tercer lugar, evidentemente, mejorar la coordinación entre diferentes agentes para intentar potenciar figuras de referencia que puedan estar presentes en diferentes ámbitos, servicios y espacios, y además que puedan servir para unificar los mensajes que se le dan a estas personas, que a veces tiran de ellos en diferentes direcciones, con los riesgos que esto conlleva de desorientación, de llevar a cabo itinerarios que sean discontinuos e incoherentes. Y en cuarto lugar, generar desde la perspectiva comunitaria, es decir, de vinculación con personas diferentes y que no solo con aquellas que están en su misma situación, generar oportunidades inclusivas de encuentro desde realidades de ocio, actividades que puedan ser también de disfrute y de compartir con otras personas, y no solo con aquellos con los que muchas veces se llegan a juntar por propia necesidad, que son los que están en su misma situación. Y esto es en principio lo que tenemos hasta ahora. Como os he dicho, esto es un proceso que sigue en marcha. Y bueno, hasta ahora esto es lo que podemos compartir y dejo espacio para que podamos seguir debatiendo. Eskerrik asko. Bueno, mil esker, Sergio. Gracias también a los tres porque habéis cumplido más o menos todos con los tiempos, y así esto nos permite, ahora tenemos unos minutos antes del café, que también lo estamos seguramente necesitando muchos y muchas, para que podáis también formular vuestras preguntas. Alguna de las preguntas que yo también tenía un poco adelantada, por si queríais también aprovechar para ir respondiendo, pero era un poco lo que Sergio también está planteando en sus últimas diapositivas, ¿no? Esta idea de tenemos, obviamente, aquí hemos traído diferentes diagnósticos, estudios, que es algo característico también, ¿no? Necesitamos datos para tomar decisiones, pero efectivamente, y sin caer en ese error también de asumir que las políticas públicas pueden solucionar todo, igual que a veces pedimos, por ejemplo, las políticas educativas solucionar cosas imposibles. También yo creo que Pera comentaba muy acertadamente que las políticas de juventud no pueden ser solo de un área pequeña de juventud que suele quedar en el último piso al fondo del pasillo, sino que deben ser mucho más desde la coordinación, que es algo que también salía en la ponencia de Sergio. Pero bueno, abrimos a ver si hay alguna pregunta antes de que yo les dé también el turno para que puedan responder a esta idea de cómo aterrizarlo en políticas. Pues nada, está claro que lo del café es necesario.
Generalmente es, bueno, luego seguro que van saliendo o durante el café irán a por vosotros y os preguntarán más en la intimidad. Pero bueno, lanzamos por tanto esta segunda ronda, si os parece, y os animo tanto a plantear este tema de cómo pasamos, sin esperar tampoco milagros, de todo lo que hemos diagnosticado y estudiado a políticas un poco más efectivas en mejorar algunas de estas realidades o en potenciar aquellas que son ya positivas, como planteaba Susana, ya existen algunas narrativas, vamos a buscarlas, vamos a encontrarlas, ¿no? O sea, cómo generamos esos espacios, ¿no? O sea, no es fácil. Nada fácil. Pero en el caso de Vitoria y desde el estudio es tener en cuenta y en esas políticas de juventud tener muy presente en el horizonte la diversidad, que la ciudad cambia, que la ciudadanía en la sociedad vitoriana ha cambiado y que los jóvenes y las jóvenes están cambiando y que estén presentes en el ocio, en ese espacio de ocio de encuentro. En los grupos no fue casual que se recuperara un evento como Afrobeat, me parece que es Afrobeat, que era de música africana, y ahí las jóvenes subsaharianas que participaban en el grupo se sintieron y lo explicitaron casi como por primera vez pertenecientes a la sociedad vitoriana, porque podían compartir y sentir que compartían con sus coetáneos algo como que para ellos es importante, como es la música. Y generar ese tipo de encuentros desde la reciprocidad es también caminar hacia la transformación de la ciudad y de la pertenencia y vivir la convivencia. ¿Hablo yo? Vale. Yo creo que a veces se nos escapa lo evidente, ¿no? Como que complejizamos, intentamos tener un control absoluto, intentamos planificar, calendarizar, ver muchos aspectos, pero justo recogiendo lo que decía Concha, ese factor de pues, Afrobeats, ¿no? Por ejemplo, en Madrid, por ejemplo, se celebró el encuentro Women Women, organizado por la propia... Yo os hablo de la comunidad china porque al final es la que más conozco, pero aplica a comunidad latina, afrolatina, árabe. Es el hecho de que muchas veces, y yo vengo también de los medios de comunicación y soy completamente crítica con las narrativas, los titulares y los enfoques que tienen una difusión masiva y que también perfila mucho el cómo nos imaginamos determinado tipo de corporalidades y de rostros, ¿no? La criminalización, las detenciones por perfilamiento racial, es que eso está a la orden del día. O sea, hay datos también, hay estudios. Incluso hablamos de ciudad, pero los jóvenes también se mueven mucho en lo digital. Es una especie de ciudad también, de urbe, ¿no? Que transitan y en la que viven y en la que se relacionan. Y también está voy a sacar el famoso tema de la IA, de la inteligencia artificial y del algoritmo, y cómo ese perfilamiento racial a estos jóvenes de distintos orígenes también se da en esos espacios, ¿no? ¿Quién imagina el prototipo de persona de punto de referencia en estos algoritmos y en esta inteligencia artificial que te devuelve ChatGPT, ¿no? Cuando dices, háblame de alguien importante o clave en el mundo de la ciencia y demás, que te va a devolver una visión muy unilateral y muy poco diversa, en absoluto diversa. Pero enganchando, que parece que me estoy yendo por las ramas, pero no, enganchando con lo que decía Concha, repito, a veces se nos escapa lo evidente. Complejizamos, analizamos, desarrollamos y se nos escapa lo evidente, que es muchas veces se aborda todo desde el estigma y desde el problema, y hay que resolverlo. Y eso es importante, estos diagnósticos son súper importantes porque en la práctica hace falta definir para desarrollar unas políticas, esto es así, y unas normativas y unos protocolos de intervención y cómo resolvemos una crisis y cómo resolvemos que una persona adolescente o que de repente se queda fuera del sistema, tiene 18 años, y qué ocurre con ese ya joven cuando sale del piso tutelado o de la situación de acogida. ¿Qué ocurre con ese joven?
o esa joven? ¿Tiene red de apoyo? ¿Le hemos facilitado también la red de apoyo y el momento de transitar ese salir del sistema? Pero aunque eso es real, totalmente real, y no hay que ignorarlo, fijarlo solo desde el estigma y desde el problema, nos olvidamos de la aceptación, de la celebración, del intercambio, y yo creo que eso es muy importante, que no perdamos de vista que todo se tiene que complementar y reforzar unas áreas y otras. Entonces, por mí, desde mi punto de vista, yo abogo por la cultura y yo abogo por quitar esa vergüenza, ¿no? Quitar esa vergüenza de una gastronomía distinta, un tipo de ocio distinto, un tipo de expresividad a la hora de… Hay culturas más cariñosas, hay otras más reservadas, no ser punitivos, ¿no? con ese tipo de otras formas de expresarse, de relacionarse. Pero apoyo completamente que hay que hacer diagnósticos y hay que establecer protocolos, porque al final, si no, se nos va muy a la dispersión. Y vivimos en un mundo concreto, ¿no? en el que hace falta ese punto de vista. Esto es lo que quería decir, me he enrollado mucho, pero tienes tiempo, yo creo, para aportar. Sí, yo creo que hay que hacer cosas. Algunas propuestas hemos hecho, algunas acabáis de hacer vosotras, y hay que dejar de hacer algunas otras, por ejemplo. Y en relación con la estigmatización y dos procesos fundamentales, uno es el reflejo de la proyección de la imagen social de las personas jóvenes migrantes en los medios de comunicación. Creo que en esta ciudad tenemos un periódico y un periodista especialmente especializados en proyectar una imagen social estigmatizada de las personas jóvenes migrantes. Por otro lado, también tenemos una realidad que nos salía en el estudio, que es la de que estas personas jóvenes perciben un control y podríamos decir, acoso constante por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Hay identificaciones por perfiles raciales. De hecho, el Ararteko en su día hizo una recomendación ante la evidencia de que había ciertos criterios de identificación racial por parte de la Ertzaintza con ciertos colectivos. Es decir, esto es una realidad. Hay cosas que podemos hacer, hay cosas que podemos dejar de hacer. Y también en relación a precisamente la temática de las jornadas, que es sobre el derecho a la ciudad. En origen, el derecho a la ciudad, una de sus fuentes pues, es Henri Lefebvre y Manuel Delgado también, que nos hablan también del derecho a la ciudad como el derecho a la calle, es decir, como aquello que la calle refleje la realidad de la sociedad. Y en la realidad de la sociedad están también estas personas jóvenes migrantes, pero que muchas veces son percibidas como presencias incómodas. Y entonces, en eso que llaman el espacio público, no son bienvenidos, porque lo que generan es, digamos, una imagen de inseguridad y que es contraria al espacio público o la ciudad como escenario de circulación del capital. Entonces, el control de estas personas en eso que se viene a llamar espacio público es muy importante. Frente a ello, si entendemos el derecho a la ciudad como derecho a que en la calle se refleje la realidad que es conflictiva de la sociedad, pues entonces deberíamos dejar de tratar de expulsar las realidades incómodas como son la presencia de las personas jóvenes y especialmente de las personas jóvenes migradas. Y bueno, esta es mi aportación. Tenemos aquí delante una pregunta y tras esa pregunta, por tanto, podríamos dar otro turno y cerrar. No, más que una pregunta, es una reflexión a tono de lo que estaba ahora tratando la mesa y era también para compartir la idea, ¿no? Yo creo que las 4 intervenciones han dejado muy claro que tenemos datos, tenemos estudios, hay investigación, hay reflexión y que más o menos nos acercamos a tener un conocimiento sobre aquello que llamamos la realidad juvenil. El problema es cómo trasladamos este conocimiento a un reconocimiento por parte de la sociedad, del resto de la población y de los políticos y las políticas que deberían dar respuesta a esta realidad, ¿no? Y aquí hay una reflexión que yo creo que es bastante ilustrativa al respecto, que es lo que llamamos el triángulo mágico, ¿no? El triángulo mágico es un triángulo con 3 vértices en el que en uno está la academia,
las investigaciones, hoy hemos visto ejemplos aquí. En otro vértice está el trabajo social y educativo con los jóvenes, la experiencia. Susana nos decía que además del conocimiento de la investigación y de la práctica, ¿no? Pues esto, de la práctica. Y en el otro lado tendríamos la administración, las políticas públicas. Cuando la investigación responde a las necesidades del trabajo social y educativo de campo y esta investigación llega a manos de los políticos y de las políticas y da respuesta a ello, este triángulo es mágico, funciona. Y digámoslo de algún modo así, se puede atender aquello que es urgente y hacer algo más, además. El problema es que con frecuencia el triángulo mágico se convierte en un triángulo de las Bermudas, en el sentido que lo que sería la academia se sustituye por los bulos, los rumores, los prejuicios, y hay montones de opiniones que asume la ciudadanía como propias que no están fundamentadas en estudios. Con relación a los jóvenes migrantes, bueno, los bulos que circulan, que se quedan todas las ayudas, que son los cómplices de los conflictos, se les atribuye todos los males y castigos que tiene la sociedad, cuando con frecuencia los datos ilustran que los robios, los actos violentos están llevados a cabo por gente autóctona y no por gente migrante. Se sustituye en ese sentido. Las políticas públicas no se fundamentan en estudios, es decir, no hay una conexión directa entre las investigaciones y la toma de decisiones a nivel de las políticas. Se toman decisiones en función de lo que está de moda, lo que viene ahora a gusto, tenemos un presupuesto y hemos de invertir en esto porque si no termina el tiempo, y hacemos la inversión a pesar de que los estudios digan, si es que se sabe, lo que digan. Y así funcionamos, ¿no? El debate sería cómo este triángulo mágico lo podemos convertir que realmente tenga efecto, ¿no? Yo creo que esto tiene un poco que ver con lo que estabas contando ahora en la mesa, con el tema de los prejuicios y lo que debería hacer las políticas si tuviésemos tiempo, capacidades y recursos para llevarlo a la práctica. Ya está, era compartir esta idea. Gracias. Bueno, pues creo que hemos llegado a esta primera parte de la mañana, que cerramos, por tanto, agradeciendo de nuevo a Pera, Susana, Sergio, Concha, vuestra participación, y os invitamos a un pequeño café que está montado por ahí, seguro que lo encontramos todas, y os pido por favor que a las 12:20, 12:25 como mucho, estemos ya aquí todas sentadas para que podamos escuchar a las interesantes propuestas de la siguiente mesa. Mila esker berriore, eta, bueno, gero arte.